Muchas gracias por su puntualidad. Antes que nada, quería agradecer a los participantes por su compromiso en el curso. Veo que están respondiendo el foro, lo cual es sumamente importante porque el intercambio que están realizando en ustedes va a enriquecer mucho más su aprendizaje. Y también quisiera agradecer enormemente a nuestros expositores el día de hoy. Nos acompaña Andrés Mogro, él es experto en financiamiento climático y también es líder en negociaciones de financiamiento climático, principalmente vinculadas al seguimiento de los flujos de financiamiento, y también cuenta con experiencia principalmente en temas de adaptación en el Ministerio de Ecuador. Nos acompaña también Jean-François Obregón y Mayur Mukati de Sustainalytics, que es una empresa que realiza análisis y realiza calificaciones también a instituciones y operaciones vinculadas a financiamiento responsable. Específicamente, Jean-François está encargado de realizar el análisis de instituciones financieras vinculadas a inversión responsable, y Mayur está más especializado en la generación de segundas opiniones para emisiones de bonos verdes. La secuencia del webinar será la siguiente. Primero, ellos realizarán las presentaciones respectivas. Mientras tanto, ustedes, de tener alguna pregunta, pueden hacerla llegar por el chat que está en la parte derecha inferior de la ventana. Ya veo que varios están mandando algunos mensajes por allí. Les agradecería si pueden comentar también a quién está dirigida la pregunta. Nosotros vamos a tratar de agruparlas porque el tiempo para preguntas es limitado, y estas se responderán al final de las presentaciones. Tendremos unas 3 o 4 grandes preguntas para los expositores, y de quedar alguna pendiente, pues trataremos de responderlas por escrito. Yo, en la medida de lo posible, dentro de mis capacidades, y si es alguna muy especializada, pues trataremos de que los expertos también puedan hacerlo. Y la sesión que estamos teniendo se va a grabar y el video va a estar disponible en la plataforma, en el tablero, con mucha seguridad el lunes a primera hora, pero el equipo de Practical Action, a quien también agradezco mucho por todo su apoyo, va a hacer lo posible para cargarlo esta tarde. Entonces, sin más que decir, los invito a que le saquen provecho a la presentación y que la disfruten. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes con todos los participantes. Quiero agradecer a los participantes por conectarse el día de hoy y agradecer a Alicia también por la invitación de participar de este esfuerzo. Como Alicia les comentaba, yo soy experto en temas de financiamiento climático. He estado involucrado muy cercanamente en las negociaciones de financiamiento que se dan en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en las negociaciones del Fondo Verde Climático. Eh, Quería presentarme con el disclaimer de que en versiones anteriores de la agenda que se había compartido, estaba yo trabajando en el Ministerio del Ambiente, pero ahora estoy en este webinar en calidad de experto. Entonces, quisiera dar una introducción a la temática de financiamiento climático y adaptación desde un punto de vista práctico. Y para esto voy a abordar dos diferentes aristas de cuál es la problemática y cuál es la realidad con respecto a qué es lo que sucede en financiamiento climático. La una es la arista desde la teoría, que es básicamente qué es lo que se ha acordado a nivel internacional, de dónde viene la discusión de financiamiento climático, financiamiento sostenible, financiamiento verde, qué es lo que estipulan las convenciones ambientales sobre financiamiento verde en general, financiamiento climático específicamente en la Convención de Cambio Climático y en el Acuerdo de París, y desde el punto de vista de la práctica, hacia dónde hemos caminado sobre la base de esos acuerdos. Y ahí espero resaltar en algunos casos en donde nos hemos alejado un poco de cuáles son los acuerdos que han existido a nivel internacional.
Siguiente diapositiva. Yo muevo los diapositivas. Ya. Partiendo desde la teoría, como varios de los participantes sabrán, la discusión específica sobre desarrollo sostenible nace después de la Cumbre de la Tierra de 1992, que fue básicamente el producto de la creciente evidencia científica de cómo los impactos ambientales se estaban dando como resultado de las nociones de crecimiento económico infinito. Y esta cumbre en específico es el punto de partida de la discusión sobre financiamiento sostenible, financiamiento verde, y creo que hay dos resultados importantes que se deben resaltar de la cumbre. El uno es la declaración de Río de 1992, y lo que he hecho es aquí resaltar algunos de los párrafos y los principios importantes de esta declaración que dan paso a lo que sería la base para el financiamiento climático eventualmente, y que es todavía válido desde el punto de vista de los principios y los preceptos que guían las discusiones de financiamiento climático actualmente. El primero de esos está contenido en el párrafo 6 de esta declaración, que es un reconocimiento de la situación especial y particular de los países en desarrollo. Y creo que esto es importante de resaltar de las discusiones que se dieron en Río, porque el financiamiento climático, tanto el financiamiento climático como el financiamiento sostenible y el financiamiento verde, tienen un flujo que normalmente va desde países desarrollados o fuentes de países desarrollados hacia países en desarrollo. Es decir, los beneficiarios de estos tipos y estos flujos de financiamiento son los países en desarrollo, sobre la base de sus situaciones como países vulnerables ante los efectos ambientales que se están sufriendo a nivel internacional y su situación en términos de desarrollo también. El siguiente principio que creo que es importante que se discutió y se adoptó en Río es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y este es un reconocimiento a nivel internacional de que los países desarrollados tienen mayor responsabilidad con respecto a la lucha ambiental y la persecución del desarrollo sostenible en base a la presión que sus sociedades tienen y ejercen sobre el ambiente y los recursos con los que ellos cuentan. Y eso también es un precepto importante que guía el financiamiento climático y el financiamiento ambiental a nivel internacional. El siguiente principio que quiero resaltar para los participantes es el del párrafo 11 de la Declaración de Río, que es que deben evitarse costos económicos y sociales injustificados para los países en desarrollo. Y esto, en varios casos, creo que es uno de los principios que ha sido más difíciles de acatar. Y ya voy a ir para allá en las siguientes diapositivas. Y el último que creo que vale la pena como contexto para el financiamiento climático es el principio de que el que contamina paga. Y está vinculado evidentemente al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque también tiene que ver con el reconocimiento de que los impactos ambientales que se habían visto hasta el 92 y que todavía se ven hasta ahora son el resultado de una concentración histórica en cambio climático, por ejemplo, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y en las otras convenciones ambientales también del resultado de cuáles han sido las actividades económicas históricas de los países desarrollados. Creo que ese es el primer elemento importante de la Cumbre de la Tierra del 92. El segundo es la nueva discusión sobre qué es lo que implicaría el desarrollo sostenible. Y por eso también he añadido aquí un gráfico sobre cómo las tres aristas que tiene el desarrollo sostenible, la ambiental, la social y la económica, tienen que encontrar la convergencia en el punto central para efectivamente abordar todos los elementos que debería tener la lucha para la persecución al desarrollo sostenible. Mientras que antes del 92, digamos, y desde perspectivas
un poco anteriores a esta fecha, no necesariamente las tres aristas social, económica y ambiental de desarrollo sostenible habían sido tomadas en cuenta en los esfuerzos que se hacían a nivel internacional para acordar política común. Y partiendo de esto, creo que es importante también recordar que la cumbre del 92 también dio paso a al nacimiento de tres convenciones de Naciones Unidas que son muy importantes desde el punto de vista ambiental, que se conocen como las convenciones hermanas de Río, que son la Convención de Biodiversidad, la CBD, la Convención de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Suelos, o la UNCCD, y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que en inglés es la UNFCCC. Y he tratado de, en esta diapositiva, resumir muy brevemente cuáles son algunas de los objetivos principales de las convenciones y cuáles son algunos de los principios que los guían específicamente para los temas de financiamiento, para que podamos ver que las tres convenciones hermanas tienen mucho que ver con respecto a cómo operacionalizan los principios que se acordaron en Río hacia la temática específica que persigue cada una. Entonces, partiendo desde la CBD, por ejemplo, que es la convención que está encargada de promover la cooperación de todos los países para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, específicamente en lo que tiene que ver con financiamiento, eh, hay, como en la Convención de Río, como en la Declaración de Río y en las otras convenciones, un reconocimiento de que se debe tomar en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Y esto tiene que ver con las necesidades de financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. La CBD también reconoce que los países desarrollados tienen que proveer recursos financieros nuevos y adicionales para cumplir con las obligaciones que establece a los países en desarrollo. Y va incluso más allá, y este también es un principio de la Convención de Cambio Climático, en decir que la extensión en la que los países en desarrollo puedan cumplir con sus compromisos depende de la extensión en la que los países desarrollados cumplan con sus compromisos en materia de financiamiento, de provisión de recursos financieros. La Convención de Certificación también habla de las necesidades y circunstancias de los países en desarrollo y habla que los países en desarrollo afectados de la desertificación y degradación de los suelos son elegibles para recibir apoyo financiero para la implementación de lo que establece la Convención. Y también establece compromisos específicos para los países desarrollados, que tiene que ver con apoyar activamente los esfuerzos de los países en desarrollo para la lucha contra la desertificación, proveer recursos financieros sustanciales y otras formas de apoyo a los países en desarrollo afectados, promover la movilización de recursos nuevos y adicionales, promover y facilitar el acceso de tecnología y conocimiento de países en desarrollo. Y finalmente, la convención que tiene que ver mucho más con financiamiento climático y adaptación, que es la Convención de Cambio Climático, diferencia entre compromisos para países en desarrollo y para todos los países y para países específicamente desarrollados. Todos los países que adoptaron la convención tienen compromisos relacionados a implementar acciones y políticas de mitigación y adaptación, a generar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, a promover esfuerzos de investigación, educación, diseminación de conocimiento, a generar comunicaciones nacionales en materia de cambio climático y algunos otros más, pero específicamente los países desarrollados tienen compromisos para demostrar el liderazgo en la mitigación global de cambio climático, proveer recursos financieros nuevos y adicionales para los países en desarrollo para el cumplimiento de la convención y esta referencia que yo he puesto al 4.7, que es el mismo texto que ven en el último cuadro de la CBD, que es el reconocimiento de que la extensión en la que los países en desarrollo puedan cumplir con sus compromisos depende de la extensión con la que los países desarrollados cumplan con sus compromisos en materia de financiamiento específicamente. Eso creo es importante recordar como la base de la teoría para cómo debería estar funcionando el financiamiento climático a nivel internacional, sumado a lo que ha establecido el Acuerdo de París desde finales de 2015,
reconociendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, sumado a este nuevo elemento de a la luz de diferentes circunstancias nacionales, pero sí hay una evolución y este creo que es un punto de partida para lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una distinción en el Acuerdo de París de recursos financieros versus apoyo, porque las anteriores convenciones que hemos visto en la anterior diapositiva y en Río hablan de la provisión de recursos financieros para los países en desarrollo, mientras que el Acuerdo de París habla de el apoyo a países en desarrollo. Eh, Estando conscientes, claro, de que todos los instrumentos internacionales como el Acuerdo de París se abren a una gran variedad de interpretaciones por parte de los países que los leen y apoyo puede significar apoyo político, algún tipo de felicitación en algún espacio internacional como la cumbre de Nueva York que se dio el mes pasado y no necesariamente recursos financieros. Entonces, es desde ahí que comenzamos un poco a perder, digamos, en términos de la vinculación que existía para la provisión de recursos financieros desde países desarrollados. El Acuerdo de París también alienta a otros países, además de los desarrollados, a proveer de financiamiento, evidentemente haciendo alusión a los niveles de ingresos y la diferencia de desarrollo económico que existe entre los países en desarrollo ahora y la que existía cuando se establecieron los compromisos de 1992. Eh, Habla de una priorización de recursos financieros, no necesariamente para todos los países en desarrollo, sino para los países particularmente vulnerables, sin necesariamente identificar cuáles son estos países. Entonces ha abierto también una discusión entre los países en desarrollo mismo para identificar cuáles son aquellos que deberían ser priorizados para la recepción de recursos financieros. Y también abre la discusión sobre la provisión de recursos financieros frente a la movilización de recursos financieros, que es algo en lo que voy a entrar más a detalle en las siguientes diapositivas. En lo que refiere al Fondo Verde Climático, para apresurar un poco esta introducción, el Fondo Verde Climático creo que es relevante en la discusión de este webinar en específico, porque el Fondo Verde Climático se considera ahora como una de las principales fuentes para financiamiento climático y para financiamiento para la adaptación, específicamente a nivel internacional. Como ustedes saben, el Fondo Verde Climático fue creado por la Convención de Cambio Climático y tiene como el objetivo perseguir el desarrollo bajo en emisiones y resiliencia al clima. Pero también en materia específica de adaptación, se establecieron políticas que hablan del balance del portafolio entre las inversiones que tiene el Fondo de Mitigación y Adaptación en un 50-50, que no es algo que el fondo siempre logra cumplir, pero que es uno de los objetivos aspiracionales que siempre persigue. Y por otro lado, que ese 50% que existe en adaptación se divida en sí en un 50% específicamente para países isleños, para países menos adelantados y para países en África. Entonces, hay ahí ya una priorización de al menos el 25% de los recursos del fondo para adaptación para los países isleños, países menos adelantados y África. Existe también una ventana para planes nacionales de adaptación en el Fondo Verde Climático, que está bajo su ventana de apoyo preparatorio de readiness, que otorga a los países que lo soliciten alrededor de 3 millones de dólares para la preparación de sus planes nacionales de adaptación. Y el fondo tiene áreas de resultados tanto para mitigación como para adaptación, que tienen que ver básicamente con cuáles son las temáticas que se pueden financiar en el fondo, tanto en mitigación como para adaptación. Esto nos lleva a una de las confusiones, creo yo, más comunes cuando se habla de financiamiento climático y que tiene que ver ya con la práctica, ¿no? La confusión de qué es lo que incluye el financiamiento sostenible, qué es lo que incluye el financiamiento verde y específicamente qué es lo que incluye el financiamiento climático. Y como les conversaba Alicia en su introducción, esto lleva a algunas problemáticas de reporte, de medición y reporte que para los países en desarrollo en especial
lleva a dolores de cabeza muy grandes. Por un lado, el financiamiento sostenible, visto como el conjunto de recursos financieros que busquen cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en general, tanto desde las aristas económico, social y ambiental, pensando ahora, por ejemplo, en los ODS. En los ODS, cualquier financiamiento encaminado a cualquiera de los ODS sería financiamiento sostenible. Visto desde el punto de vista un poco más específico, el financiamiento verde tiene que ver específicamente más con la arista ambiental del desarrollo sostenible, y esto podría estar involucrado con temas de conservación, temas de biodiversidad, temas de reforestación, que no necesariamente tengan que ver con financiamiento climático. Y el financiamiento climático específicamente serían aquellos recursos que buscan, por un lado, o mitigar el cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o por otro lado, adaptarse al cambio climático a través de la reducción de vulnerabilidad y aumento de resiliencia. Hay acciones, por ejemplo, dentro del financiamiento verde que podrían contemplarse como financiamiento climático, como los temas de los temas forestales, si es que generan esta información climática y la calculan, pero no necesariamente todos los temas de financiamiento verde caben ahí. Como yo les daba el ejemplo de conservación de la biodiversidad, por ejemplo, no es algo que necesariamente tenga que ver con cambio climático, y es ahí en donde suelen existir muchas confusiones en la práctica. Entonces, hay confusiones de reporte, hay confusiones de instrumentos financieros y hay confusiones de cuáles son los objetivos que tienen los proyectos. Hablando de específicamente de los instrumentos financieros, y esta es en realidad una perspectiva personal mía, cuando ustedes miran todos los compromisos que existieron desde Río, desde las convenciones, qué es lo que establece el Acuerdo de París, la intención de esos instrumentos era poder ayudar a los países en desarrollo a abordar problemáticas que no necesariamente ellos han causado, pero que sí son mucho más vulnerables a sus efectos. Lo que ha pasado en la práctica es que la provisión de recursos financieros ha abierto una ventana o una oportunidad a que los países en desarrollo, en lugar de recibir recursos financieros, adquieran deuda. Entonces, a mi perspectiva, no necesariamente esa fue la intención de las convenciones ni de los acuerdos que existieron en Naciones Unidas, que los países en desarrollo adquirieran deuda eh, pagada con intereses en muchos casos para resolver las problemáticas que se identificaron a nivel multilateral. Pero eso es lo que sí ha pasado en la práctica y por eso me refiero mucho a confusiones de instrumentos financieros. Específicamente sobre cómo esto se ha traducido al reporte en la práctica. Eh, He tratado de hacer este gráfico que normalmente funciona mejor hacerlo mientras uno va conversando, pero yo distingo cómo funciona en la práctica el reporte, visto desde las fuentes de financiamiento, pensándolas como sea los países desarrollados a través de cooperación, a través de sus agencias de cooperación, sea financiera o técnica, o la banca multilateral, o cualquier financista involucrado en los temas de financiamiento climático, cómo ellos ven al financiamiento climático desde los sectores. Es decir, hablemos para no hablar de ningún banco en específico, pero hablemos de la banca multilateral. Cuando se les pregunta a la banca multilateral cuáles son las inversiones que ellos tienen en financiamiento climático, ellos ven los sectores, porque no necesariamente ellos tienen programas que generen la información que requiere un proyecto climático, sino que ven cuáles son las inversiones que tienen en energía renovable, en temas de paneles solares, en temas de generadores eólicos, cuáles son las inversiones que tienen en transporte eléctrico, en prácticas agrícolas, en prácticas de conservación de las fuentes hídricas, para hablar de mitigación y adaptación, y esos proyectos los van a reportar como cambio climático. Esto normalmente responde a que efectivamente las intervenciones que se dan a través de sus proyectos luchan contra el cambio climático, pero no necesariamente están generando la información que los receptores necesitan. Es
como hacer una analogía de una política de cualquier gobierno que busque reducir la pobreza, pero no sabe cuánto está reduciendo la pobreza. Es como quedarse en la teoría. Lo que sucede desde el punto de vista de los receptores es que los receptores tienen que generar reportes nacionales de cuánto sus actividades, no solo las actividades que sean autofinanciados, sino también las actividades para las que han logrado acceder a recursos financieros, efectivamente mitigan o adaptan o se adaptan al cambio climático a nivel nacional. Para esto, los proyectos de mitigación tienen que generar información sobre toneladas de CO2 equivalentes reducidas, líneas base, vinculación con inventarios nacionales, y si es que los proyectos que se están reportando como a nivel internacional, como que ese país está accediendo a financiamiento climático, no generan esa información, entonces va a haber desde el inicio una disidencia de la información que se está generando y eso dificultará muchísimo el reporte. Para darles ejemplos que normalmente, y sé que hay muchas personas que trabajan en gobiernos dentro de los asistentes de este webinar, sus gobiernos van a tener programas de cooperación con, por darles un ejemplo, con la Unión Europea en materia de energía solar. Y probablemente eso se vea desde el punto de vista de energía y sea competente el ministerio competente en temas de energía. Esto se va a reportar desde el punto de vista de la Comisión Europea o del donante como asistencia oficial de desarrollo, como asistencia para energía y como asistencia para cambio climático. Pero no necesariamente va a ser un proyecto que genere información de cambio climático. Entonces ahí van a tener una disidencia de reporte entre los datos internacionales y los datos que ustedes puedan generar a nivel nacional. Lo mismo va a pasar con los proyectos de adaptación, porque visto desde el punto de vista de las instituciones competentes en materia de cambio climático, los proyectos de adaptación deberían estar generando información sobre la reducción de vulnerabilidad, el aumento de resiliencia y deberían basarse sobre datos históricos y proyecciones de temperatura y precipitación. Y ese debería ser el disparador, digamos, del proyecto. Este debería ser la identificación de la necesidad de en dónde se tiene que hacer un proyecto y por qué. No necesariamente el sector en el que exista una inversión. Y el otro tema que yo les mencionaba un poco desde mi perspectiva personal, ¿cuál es la diferenciación que se van a hacer entre la adquisición de deuda y las concesiones financieras? Si es que a nivel internacional se va a reportar financiamiento climático hacia países en desarrollo por deuda, asumiría que cuando esa deuda se pague se reportará como provisión de financiamiento climático de países en desarrollo a países desarrollados, pero eso es algo que no va a pasar en la práctica. Entonces hay diferencias fuertes en las definiciones que se están utilizando, en los indicadores que se están utilizando, en las metodologías, en la lógica de los proyectos, y hay específicamente limitaciones muy fuertes para el financiamiento para la adaptación, específicamente porque cuando se habla de financiamiento climático, más del 90% del financiamiento climático va para la mitigación. Esto se debe a que también más del 90% del financiamiento no es concesional, es decir, es financiamiento que requiere ser pagado eventualmente. Es financiamiento reembolsable. Eso no necesariamente es algo que los proyectos en adaptación puedan hacer todo el tiempo, porque los proyectos en adaptación suelen tener dificultades en generar ganancias, por tanto, no son, entre comillas, atractivos para los financistas y no son un negocio. Lo que nosotros hemos visto, lo que yo he visto en la práctica es, cuando se les pregunta a los financistas qué es lo que buscan en un proyecto de cambio climático, buscan que tenga retorno. Y eso no es fácil en los proyectos de adaptación. Para finalizar, con respecto a cuáles son las promesas que existen a nivel internacional sobre financiamiento climático, tal vez varios de ustedes habrán escuchado que existe una promesa de países desarrollados de 100,000 millones de dólares al año entre ahora y 2025. Eso es complicado. Creo que es importante resaltar cuáles son los elementos de esa promesa que dan paso a los flujos que estamos viendo ahora. Uno es que es una promesa de movilizar recursos financieros y no necesariamente proveer recursos financieros. La diferencia siendo que la movilización puede ser el producto de asistencia técnica. Es decir, si como el resultado de un proyecto que tengo yo como cooperación noruega,
alemana, holandesa, no sé, si como producto de mi cooperación técnica he podido hacer que la banca de un país, de Perú, de Bolivia, de Chile, se organice para generar flujos, para generar ventanas de financiamiento climático, podría yo atribuirme esto. Entonces, yo he ayudado a movilizar esto. Esto genera muchísima sobreinflación de los números que se reportan a nivel internacional. Existe también una diferencia en cuáles son las fuentes de las que tienen que venir estos recursos financieros, pensando en fuentes públicas, que es lo que normalmente existía antes de 2010 tal vez, y fuentes amplias. Ahora se está hablando de movilizar financiamiento de fuentes públicas, privadas, multilaterales, bilaterales, mercados, técnicas. Se habla en realidad de una gran cantidad de fuentes que dificultarán mucho saber efectivamente qué es lo que está pasando y cuándo solo se está dando una oportunidad a los países a adquirir deuda. Lo mismo pasa con el tema de los instrumentos financieros, que ya lo he topado en anteriores diapositivas. Hay una diferencia entonces entre las acciones que están financiadas efectivamente y cuáles son las definiciones que se están utilizando, quiénes son los proveedores de financiamiento. Hay una problemática muy fuerte en el Fondo Verde Climático. Tal vez inicialmente cuando se hablaba de los 100 mil millones de dólares, muchos países en desarrollo tal vez ingenuamente pensamos que eso significaba que el Fondo Verde Climático iba a recibir 100 mil millones de dólares cada año, cuando vemos que en la práctica ha tenido dificultad en tener alrededor de 7 mil por 4 o 5 años, y ahora que está pasando por un proceso de reposición, también está pasando por el mismo problema. Y por otro lado, el estado del fondo de adaptación, no sé qué tan familiarizados estén con el fondo de adaptación, pero inicialmente se pensaba que el fondo de adaptación tenía que recibir un porcentaje de los flujos financieros que se generen con el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto. Cuando el MDL dejó de funcionar en 2013, el fondo de adaptación también dejó de recibir recursos de esa que era su principal fuente. Y ahora el fondo de adaptación en lo que se ha convertido es en un mendigo internacional que cada 4 o 5 años busca donaciones y que recibe donaciones principalmente de Alemania, que son la sede del fondo de adaptación. Pero efectivamente ha dejado de ser una fuente previsible de recursos para los países en desarrollo que puedan contar con el fondo como una alternativa real para las necesidades que existen en materia de adaptación. Eh, Creo que voy a dejar mi presentación hasta ahí, pero si tienen cualquier pregunta, pues con mucho gusto la podemos discutir. Muchas gracias. Andrés, por tu presentación. Yo quería rescatar unos mensajes. Lo primero, la importancia del contexto, que nos dicen que hay, bueno, muchas agendas vinculadas principalmente al desarrollo sostenible que pueden tener intersecciones, relaciones entre ellas, no necesariamente muy claras, lo cual nos lleva a también, pues, pensar, y esta es la percepción que se tiene por esta falta de claridad, que no existe financiamiento suficiente para la adaptación o que es solamente proveniente de las fuentes de países desarrollados, digamos, sin reembolsar, ¿no? En calidad de donaciones o concesiones, lo cual es cierto, pero tampoco lo es del todo. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde un espectro mayor, desde este mundo de las finanzas sostenibles, también tenemos oportunidad de explorar cómo es que se pueden direccionar estos fondos a las iniciativas de adaptación o desarrollo resiliente a través de factores como mencionó Andrés, la facilitación de información climática. ¿Y por qué esto? Porque estamos en un contexto en el que la parte de los compromisos con países desarrollados todavía se negocia, es difícil, la contabilización, ellos dicen que han dado suficiente, nosotros percibimos que no, pero tenemos por otro lado un sentido de urgencia, ¿no? Entonces, allí, como gobiernos, como entidades de la sociedad civil, tenemos mayor necesidad de involucrar a otros actores y ahí es donde miramos hacia el sector privado, a las instituciones financieras, a los inversionistas, y eso es lo que un poco nos va a contar ahora Sustainalytics. Un mensaje final eh, es la percepción del retorno. Se dice de que las inversiones en adaptación no son rentables y lamentablemente es un tema que
todavía no se difunde y que tiene todavía que avanzar y mejorar en cuanto a cómo es que se contabilizan, por ejemplo, los costos evitados y cómo se incorpora el riesgo climático como una variable dentro de un modelo financiero que te permite tener una rentabilidad justamente ajustada al riesgo. Y hay muchas iniciativas que están en marcha y que día a día sacan nuevos reportes, nuevas teorías diciendo, mira, esta es la forma en la que se puede hacer, ¿qué pasa si ajusto mi modelo financiero a riesgo? Y es hacia eso donde tenemos que apuntar, porque ese es también un poco el lenguaje que ve el inversionista. Entonces, en las siguientes semanas vamos a tener oportunidades de ver algunas experiencias donde ya se están testeando este tipo de enfoques. Entonces, a continuación le damos paso a Jean-François y a Mayur y bueno, sigan enganchados. Gracias. Gracias. El título de nuestra presentación es La inversión responsable como una oportunidad de movilización de recursos privados para la adaptación. Hablaré yo y después durante la sesión de preguntas y respuestas participará Mayur y haré yo una traducción simultánea cuando intervenga él. Se puede pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, primero voy a definir qué es la inversión responsable y sostenible. Este es un término que se generó una definición para aquello hace 3 años en un informe que produjo Sustainalytics junto con la Bolsa de Valores de Colombia. Y es un enfoque de inversión que incorpora los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la selección y la administración de las inversiones. Las siglas en español son ASG, en inglés es ESG. Es posible que hayan visto las siglas en inglés porque este, este tema se está haciendo más y más popular y más conocido en los mercados internacionales en los últimos años. Ahora, ¿cuáles son los motivos de los inversores para hacer financiamientos climáticos o, entre comillas, verdes? Bueno, existe el diálogo activo con empresas en relación con sus impactos y desempeño ASG. Entonces, hay inversores que quieren ver que instituciones financieras y otras empresas sean ciudadanos más responsables. También hay la emisión de bonos verdes o sostenibles que se están viendo cada vez más. Y es una línea de crecimiento para las instituciones financieras porque ven que hay oportunidad allí. Otro tipo de instrumentos son los préstamos o financiamientos de proyectos con bajo impacto ambiental o de carbono, dependiendo de cómo lo definan, que incluye la energía renovable, entre otros temas. Todos estos proyectos también tienen un interés para las empresas porque sirve como una manera de mejorar o establecer una buena reputación en este tema. Y para tener un contexto sobre el mercado de inversiones de ASG, tiene un valor de 23 trillones de dólares en inversiones a nivel mundial. Y esto, si dudan, lo puede ver también en una página web de Financial Times, que está aquí el link. Para que puedan ver el estado del mercado de bonos sostenibles o verdes, está viviendo un crecimiento anual rápido estos últimos años. En los últimos 6 años, a nivel acumulativo, un crecimiento anual del 76%, aunque es un ritmo brutal, todavía solo corresponde a un porcentaje bajo del mercado global de bonos, sobre el 0,3%. Entonces,
hay bastante oportunidad para que hayan más bonos verdes. De hecho, para este año ya se sabe que el monto total ha pasado la cantidad del año pasado, pero no sabemos el número hasta ahora porque no ha terminado el año. Es imprescindible obtener una segunda opinión o tercera opinión sobre este tema cuando estén emitiendo bonos para que sea creíble las credenciales o los elementos verdes de un bono. Y Sustainalytics provee esas opiniones y os explicaré más acerca de eso dentro de poco. Para ser un poco más específico, la región de Latinoamérica, aquí tengo una imagen del crecimiento que ha habido. El año pasado ha habido un bajón y es más bien por la incertidumbre que había sobre las elecciones de Brasil, pero también se vio Uruguay entrar al mercado y eso sirvió para dar un crecimiento también a la cantidad que se vio el año pasado. Y también el año pasado se vio el lanzamiento de guía de bonos verdes en las bolsas de valores de Lima y Santiago y eso fue valioso para unos bonos que incluso Sustainalytics ha dado unas segundas opiniones. Y voy a hablar de una empresa más tarde que se benefició de haber lanzado sus bonos, emitido sus bonos en esas bolsas. Un poco sobre Sustainalytics. Somos una firma independiente de análisis, calificación e investigación ASG. Más de 25 años de experiencia, para ser más específico, 27 años. Cuando hablamos del tema de bonos verdes o bonos sostenibles, tenemos más de 230 clientes. Para otros tipos de servicios la cifra es más alta, pero en este tema estoy hablando de bonos verdes y los clientes suelen ser gobiernos, instituciones financieras, empresas de diferentes industrias, comestibles. Bueno, ya verán otros ejemplos más tarde. Hay más de 600 empleados en 13 oficinas a nivel global. Y el año pasado y este año hemos ganado el premio de proveedor externo de mayor tamaño para la verificación de bonos climáticos certificados por la iniciativa de bonos climáticos o por sus siglas en inglés CBI. Hemos ganado otros premios, pero creo que este era el más importante para destacar. Ahora, cuando se realice una segunda opinión y quieran emitir un bono, el mercado quiere saber que el bono realmente es verde. Entonces, se puede buscar una segunda o tercera opinión. Voy a hablar de la segunda opinión, que es la nuestra. Se llama segunda opinión en nuestro caso porque tenemos clientes que son instituciones financieras. Entonces, no se puede decir que somos un tercero. Entonces, por eso que es una segunda opinión, pero de todos modos, las opiniones que emitimos o que damos son muy respetadas por el mercado. Entonces, la primera parte que se verá en un informe de segunda opinión es la utilización de los recursos. Segundo, evaluación y selección de proyectos. Tercero, gestión de los recursos. Y por último, presentación de informes. Ahora voy a entrar y voy a daros más detalles sobre cada parte. Entonces, en la utilización de los recursos, se pregunta qué van a financiar con el proyecto, cuáles son los criterios de admisibilidad, qué alineamiento tiene con los principios de los bonos sociales o los principios de los bonos verdes. Ahí he puesto otra vez las siglas en inglés entre paréntesis, pero que sepan que estos principios han sido generados por esta Asociación de Mercados Capitales Internacionales y muchos inversores quieren ver que hay
alineamiento porque hay unos principios que han determinado ellos y son aceptados por el mercado. También para que sepan que si piensan financiar muchos proyectos, es importante decirlo o divulgarlo en esta primera parte, porque esto se puede usar también para sus proyectos en el futuro. Entonces vamos a decir que quieren financiar 8 proyectos, pero que cuando reciban el dinero son 5 proyectos. Todavía vale la pena decir que mencionar esas ocho categorías, porque más tarde, si no las mencionan, tal vez tengan que emitir o buscar otra segunda opinión, y ese proceso pues cuesta dinero y es quizás un gasto que se puede evitar. A ver qué más. La segunda parte, bueno, la evaluación y selección de proyectos. Aquí es donde dirían quién va a participar. Por ejemplo, puede ser tu departamento de tesorería, proyectos especiales, un comité de sostenibilidad o algún comité que hayan establecido de financiamiento climático. Y después, cómo elegirán los proyectos. Entonces, qué criterios van a poner en marcha para seleccionar un proyecto o elegir un proyecto y no el otro. En la parte de la gestión de los recursos es importante destacar el tercer punto aquí de, bueno, primero recibirán los fondos o los recursos y después qué sistema de seguimiento va a tener. Entonces, cómo van a asegurarse que el dinero va a ir desde el mercado hasta el proyecto que tienen. Y tal vez hay un periodo donde no se pueda financiar el proyecto todavía. Entonces es importante determinar o poner esos recursos o ese dinero en una cuenta, ¿no? Y tal vez lo quieran poner en un instrumento financiero que tenga exposición a diferentes sectores. Pues una recomendación de los bonos climáticos, la iniciativa de los bonos climáticos, igual que los principios de los bonos verdes, es que eviten de poner ese dinero antes de que se use para el proyecto indicado, que no lo pongan en fondos donde las acciones que hay en esos fondos sean de empresas petroleras o de empresas de minería, ¿no? Porque eso en parte va en contra de la idea de tener un recurso que está usando para propósito verde. Incluso para una certificación, si quieren buscar una certificación después. Porque el proceso, cómo funciona, es que primero buscan esta segunda opinión y se da esta segunda opinión y después pueden llevar esa segunda opinión a la iniciativa de bonos climáticos y obtener una certificación de ellos. Para obtener esa certificación es un requisito tener cumplir con esta parte de dar esos recursos y ponerlos en un instrumento que no esté financiando esas industrias antes de que se ponga en el proyecto verde o sostenible. Y después, pues cada año, a lo largo del periodo del bono, se publica un informe sobre cómo se está usando los recursos, los impactos ambientales y sociales que está teniendo y los indicadores claves de desempeño. Y dentro de poco verán unos ejemplos de eso. En esta diapositiva estoy enseñándoles las categorías que se usan para el uso de recursos según los principios de bonos verdes. Estas categorías también se verán en la segunda o tercera página de un informe de segunda opinión de Sustainalytics. Y es nada más para ya tener idea en qué casillas tendrían que marcar una vez que se cumpla esta parte. También voy a
voy a hablar un poco sobre el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable de la ONU. Categorizamos las diversas categorías de proyectos con respecto a estos objetivos. Entonces, entonces, una parte del informe se verán que mencionamos qué objetivos están siendo abordados a través de este proyecto. Y encima de eso se verán los subobjetivos que están siendo abordados. Estoy seguro que algunos de vosotros conocerán ya algunos de los objetivos bien, incluso los subobjetivos que se ven también de los ODS. Voy a hablar brevemente de los bonos azules ODS 4, o 14, perdón. Estos son solamente para bonos que tienen que ver con el océano, no con otros tipos de uso de agua. Entonces, por ejemplo, si están pensando que un proyecto de agricultura con microriego o que disminuir el consumo del agua estaría abordando este tema, no sería un bono azul. En ese tipo de proyectos sería un bono verde o un bono sostenible. Ahora con unos ejemplos. Primero voy a hablar sobre un partenariado que hubo entre la FIRA de México, el Banco Interamericano de Desarrollo, la iniciativa de bonos climáticos. Este bono era uno para la agricultura que se realizó hace unos meses, creo que fue en mayo de este año, y el propósito era el desarrollo de sectores rurales, agropecuario, forestal y pesquero. Eran específicamente para proyectos de agricultura protegida, entonces invernaderos que buscaban mitigar el cambio climático. Está respaldado por más de 500 proyectos y sistemas de irrigación sostenible. La emisión de bono fue valorado en 2,5 billones de pesos mexicanos o 126 millones de dólares en ese tiempo. Tenía una duración de 3 años con una tasa de interés variable anual y era una oferta pública nacional. Este proyecto ayudó a que esta agencia del gobierno federal mexicana superara su meta de cartera verde para el año pasado. E igual, algo importante sobre este proyecto era que los criterios que se desarrollaron formaron el estándar internacional para la certificación de bonos verdes en materia de agricultura protegida en México. Entonces, para futuros proyectos donde se usen invernaderos, será útiles estos criterios. Aquí se ven las categorías que fueron abordadas por este bono verde. Puede ver también que se ve la eficiencia energética, la eficiencia en el uso del agua, por el uso de microriego y otros tipos de técnicas de riego que se utilizó. También se ven estos indicadores claves de desempeño que son importantes para usar en sus informes de cómo usan los recursos después. Entonces, la reducción de consumo del agua en metros cúbicos, gases de efecto invernadero reducidos o evitados, ahorro de energía en kilowatt hora y manejo de la biodiversidad. Ahora voy a hablar sobre un ejemplo chileno, el CMPC, una empresa que comercializa productos forestales, productos de papel y embalaje. Este bono se emitió hace un año y era un poco más complicado cómo se estructuró este producto. Entonces ven que habían bonos verdes, créditos verdes y otros instrumentos de
deuda. Era el primer bono verde que se emitió en Chile. Esta empresa antes era el tercer bono que había emitido esta empresa. Anteriormente, su segundo bono verde se emitió en Lima. La cantidad es de 102 millones de dólares americanos, con una tasa de 1,22% anual y con una duración de 10 años. Aquí estoy destacando algunas de las cosas que fueron o que van a ser financiadas por este bono. Incluir adquisición de equipos para la fabricación de bolsas de papel, un edificio verde con certificación LEED Silver. Para darles un consejo, no vamos a certificar un bono como que sea un bono verde cuando siempre usen LEED Silver, porque no se ve como algo muy avanzado, pero si es LEED Gold o nivel oro o Platinum, en este caso sí, podría contar como bono verde, pero en este caso se, se usó o se aceptó LEED Silver porque se estaba refinanciando el edificio y haciendo reformas en el edificio, y entonces ya tenían esta certificación y también estaban usando el edificio para beneficios sociales, entonces para también tener estudiantes ahí y educarles en temas ambientales. Entonces, por eso que se incluye esto como un criterio y se aceptó. También la eficiencia energética, las operaciones de CMPC. Aquí se ven, antes os estaba comentando sobre cómo, porque vale la pena tener diferentes categorías cuando están en esta fase de, de emitir un bono y cuando están buscando una segunda opinión. Entonces aquí tienen 8 categorías, perdón, 7 categorías. Es posible que una vez que se realice el proyecto, que las cantidades que se iba a usar para 7 categorías, pues que se pueda usar la misma cantidad para 5 categorías, por ejemplo. Y algo que se vería normalmente en nuestras opiniones sería el hecho de que esté en consonancia las categorías o las intenciones que quieran para las cuales quieren usar el bono, los recursos del bono, con los principios de los bonos verdes o con los principios de los créditos verdes, entre otros. Y también en este caso mencionamos que el bono contribuiría a avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de los objetivos 6, 7, 11, 12 y 15. El último ejemplo que les voy a dar es del Banco de Comercio Exterior de Colombia, o Banco DEX, y es un bono social. En este caso se emitió bonos sociales para el financiamiento y refinanciamiento de micro y pequeñas empresas, con la meta de promover la inclusión financiera y del mercado laboral, la igualdad de género y el desarrollo económico local. Estaban alineados con los principios de los bonos sociales. En este caso contribuyeron a avanzar, están contribuyendo, porque es algo que se realizó hace ya un año, a avanzar hacia las ODS de la ONU 5, 8, 9 y 10. En la próxima diapositiva verán que aquí es donde se definen los indicadores claves de desempeño. Esto también se ve en el informe anual que produjeron ellos hace unos meses. Creo que vale la pena destacar algunos puntos aquí, en particular el financiamiento a mujeres dueñas de empresas y los indicadores claves de desempeño que existen ahí, de número de mujeres dueñas de empresas financieras, monto desembolsado a mujeres dueñas de empresas, y también el financiamiento a víctimas del conflicto armado dueñas de empresas, y también que se ven aquí los indicadores claves de desempeño de número de víctimas del conflicto armado dueñas de empresas financiadas,
igual que monto desembolsado víctimas del conflicto armado de dueñas de empresas. Creo que es importante hablar sobre esto porque es una manera de llevar una sociedad hacia una situación más con más paz. Entonces aquí se ve como el papel que puede jugar una institución financiera que se logre eso, e igual los inversores con el capital o el dinero que se esté obteniendo para un bono social. Estamos casi al final, pero quiero enseñarles, aquí se ven como la taxonomía o las palabras que se usan para definir los criterios de los bonos verdes, donde se vean estos glóbulos o círculos azules son ya categorías o sectores donde ya se han aprobado los términos. Esto de que sea un bono certificado para el clima es un paso más allá después de obtener la opinión de segunda opinión de Sustainalytics. Entonces, esto sería ya de la iniciativa de bonos climáticos o CBI, y algunos que están en desarrollo ahora son las que están con círculos en naranjas o amarillos, y los que son las que quedan para definir son los que están con los círculos grises, y estos son los más difíciles. Esto no, por ejemplo, para transporte marítimo, Sustainalytics ya ha emitido varias opiniones, segundas opiniones sobre el transporte marítimo, porque hemos generado nuestros criterios internamente, pero para esta organización todavía no se ha definido. Entonces, ahí concluye nuestra presentación y voy a ver cómo quieren que sigan. ¿Quieren que ya conteste las preguntas o cómo quiere que haga Alicia? ¿Me escuchan? Sí. Ok, sí. Antes que nada, yo quería hacer una recapitulación de tus mensajes clave y luego pasamos a las preguntas. Bueno, agradecer a Jean-François y a Mayur por la intervención. ¿Y por qué es importante lo que Jean nos ha contado? Porque estamos viendo la perspectiva del otro lado, del sector privado, que es lo que busca. Vemos que desde el lado de los inversionistas tienen intereses claros que se reflejan en rentabilidad, pero también en otros temas más allá de cambio climático. Entonces nosotros, como tomadores de decisiones de política pública, podemos explorar dónde existen estas sinergias desde lo que nosotros queremos promover como política pública que va más allá de una NDC o de un Plan Nacional de Adaptación, con una visión más de desarrollo resiliente que va o que impacta en todos los aspectos de la economía en mayor o menor grado, y que pueden con esta visión pues ver cómo, por ejemplo, al hacer accesible más información sobre variabilidad climática, escenarios, etcétera, se pueden generar este tipo de sinergias, por ejemplo, en operaciones que involucran a mujeres, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, los fondos de pensiones, donde están nuestros fondos para nuestra jubilación. Son empresas que invierten a muy largo plazo y que definitivamente les interesa que de aquí a 50 años no sé, la represa o la carretera donde invirtieron continúen funcionando y que los peajes que están allí les continúen generando ingresos. Entonces, justifica que tú realices una inversión mayor en el corto plazo, justificado por estos escenarios proyectados de riesgos climáticos y que no se efectúan, y tienes opción de ver esa rentabilidad. Pero es un proceso que toma tiempo porque tiene que calar dentro de las propias políticas de inversión de los propios actores privados, que no necesariamente hablan el mismo lenguaje del lado de gobierno.
Entonces, ahí hay todo un trabajo que va avanzando. Hay primeros pasos, como ya han mencionado, los bonos verdes, que están mucho más claros para mitigación, pero hay espacios también para adaptación, ¿no? El tema de los bonos azules es océanos, pero también hay temas de, por ejemplo, bonos para agua y saneamiento, donde se pueden ver temas también de manejo, gestión de recursos hídricos en mayor instancia, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes puedan tener esta visión un poco más holística de cómo se desempeñan los actores que movilizan mucho mayores recursos y que están buscando una rentabilidad financiera que no es evidente, no significa que no exista, sino que muchas veces no es evidente y que necesita este trabajo de generar información, de ver cómo se incorporan estos riesgos y se traduce en una rentabilidad que desde el lado público es mucho más evidente, como mencionaba Nancy en el chat, la rentabilidad social, pero de la parte de vista privada toma un poco más de tiempo, ¿no? Entonces pasamos a las preguntas. Primero, Andrés nos responderá las que están dirigidas a él y luego Jean-François. Gracias. Adelante, Andrés. Tengo varias preguntas y poco tiempo, entonces voy a tratar de responder la mayor cantidad que pueda. La primera fue una pregunta relacionada a qué tanto se utiliza la noción de justicia climática en la discusión de financiamiento para la adaptación. Yo diría que no se utiliza. Entonces, lamentablemente, la noción y el concepto de justicia climática es algo que se ha empujado bastante solo desde países en desarrollo. No es algo que esté reconocido como un principio que guíe el financiamiento, sino que más bien es una alusión. Hay una alusión muy breve a justicia climática en el preámbulo del Acuerdo de París, que lo único que dice es: reconocemos que algunos países tienen ese concepto, pero no reconocemos ni siquiera que sea importante ni que le vayamos a hacer ningún tipo de caso. Es un concepto que se ha empujado bastante desde la región de América Latina, pero que lamentablemente no se reconoce mucho a nivel internacional. La siguiente pregunta tenía que ver con la afirmación que yo hacía de que la adaptación no sea un negocio o no genere ganancias. Tal vez ahí vale la pena aclarar, yo no me refería a que genere beneficios desde el punto de vista sociales o ambientales, sino específicamente rédito financiero. Pueden existir actividades de adaptación que generen rédito financiero, pero lo que yo quería decir es que no necesariamente todas las actividades de adaptación lo pueden hacer. Hay inversiones en adaptación de infraestructura o adaptación y salud, que no son proyectos de inversión que estarían en la capacidad de devolver un préstamo, sino que más bien tendrían un rédito social o un rédito de ahorrarle al Estado los costos de un posible desastre en el futuro, pero no es que incluso en esos casos se pueda asegurar cuál sería el desastre que habría, cuánto sería el costo y que ese costo el Estado esté dispuesto a dártelo para que pagues un préstamo. Entonces, a eso me refería con que no genere ganancias. La siguiente pregunta tiene que ver con si los fondos y mecanismos que se han generado para financiamiento bajo el Acuerdo de París consideran indicadores de rentabilidad social y ambientales en sus inversiones o acciones. Yo diría que sí. Específicamente, bueno, y tal vez ahí es complicada, un poco más complicada la respuesta. Oficialmente, los fondos que sirven al Acuerdo de París son solo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, y el Fondo Verde Climático. Eso no significa que dentro de los esquemas de cooperación bilateral que tengan los países desarrollados para cumplir con sus acuerdos, con sus compromisos bajo el Acuerdo de París de proveer recursos financieros, puedan tener diferentes tipos de expectativas o condiciones para acceder a esos recursos. Pero específicamente el Fondo Verde y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial sí tienen esos criterios. Básicamente lo que buscan es una transversalización de las consideraciones de cambio climático en todos los proyectos de política y de desarrollo sostenible de los países. Entonces, poco a poco se está buscando pasar de un proyecto específicamente para cambio climático con co-beneficios sociales o económicos en otras ramas a un proyecto que integralmente trate de abordar
todos los objetivos de desarrollo sostenible desde la perspectiva de cambio climático. Entonces, desde ese punto de vista, sí es algo que está pasando más incluso dentro del Fondo Verde Climático. Hay una pregunta sobre si la incorporación de la variable de riesgo climático en las inversiones o en los activos financieros permitiría que los proyectos de adaptación sean rentables. Yo diría que sí. Creo que y de hecho, si bien esa es una oportunidad, incluir los criterios de adaptación dentro de los proyectos de inversión o dentro de los proyectos de política pública en general o de desarrollo de infraestructura, de desarrollo agrícola, desarrollo comercial de un país, es el reto que tienen las instituciones que estén encargadas de la gestión del cambio climático dentro de cada uno de los gobiernos. Es decir, esa integración coherente de las políticas relacionadas a cambio climático dentro de todos los otros esfuerzos de desarrollo del país es el reto. Si es que eso es algo en lo que se está avanzando, efectivamente van a ver que va a ser mucho más fácil financiar proyectos de adaptación, porque no van a ser solo proyectos de adaptación, sino que van a ser parte de la política de desarrollo del país, e incluso las fuentes públicas que existan como parte del presupuesto central del país se van a destinar mucho más a los proyectos de cambio climático. Pero es un reto y una oportunidad. La siguiente pregunta tiene que ver con los sistemas agroforestales, que veo también que ya la respondieron un poco en el chat. Yo diría tiene que ver mucho con los resultados y la racionalidad detrás del proyecto. Y esto tiene que ver con esta diferencia que yo les mencionaba entre ver los proyectos solo por sector, como veíamos también en la otra presentación, o ver los proyectos como qué es lo que están buscando. Si están buscando como parte de su proyecto reducir emisiones, o si están buscando, si tienen como parte de su motivación adaptarse a lo que se ha visto como efectos históricos y proyectados en precipitación y temperatura, es un proyecto de adaptación. Si es que no tienes información, no es un proyecto de adaptación. Y voy a finalizar con darles un ejemplo. Si es que ustedes tienen un proyecto sobre prácticas agrícolas en un área desertificada, puede ser un proyecto de adaptación como puede no ser un proyecto de adaptación, así sea el mismo proyecto. ¿De qué depende eso? De si el área desertificada ha sido desertificada siempre, si es que están tratando de hacer prácticas agrícolas en un desierto, que históricamente ha sido un desierto, o si es que es un área que no ha sido desertificada y que tiene información histórica y proyectada sobre los datos de desertificación, temperatura, cambios en precipitación, y vemos que es un área que está sufriendo desertificación como parte de los efectos del cambio climático. Entonces sería un proyecto de adaptación. Si no, no es un proyecto de adaptación. Entonces tiene mucho que ver con la información que se genera como parte de la base de los proyectos y lo que efectivamente están buscando los proyectos al final. Creo que lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias. A menos de que tenga más tiempo, y si tengo más tiempo y hay más preguntas, contento regreso. Podrías continuar, Andrés. Gracias. Adelante, Jean-François. Voy a contestar la pregunta de Nancy Zapata acerca de la empresa chilena. En este caso, los recursos, y en todos los casos, los recursos van a la entidad que quiere llevar a cabo esos proyectos y solo para esa entidad y esos proyectos. Entonces no se usan para otros actores en un sector. Y algunas razones por aquello es que los inversores están buscando un retorno en su inversión que sea fijo y que sea anual en muchos casos. Vamos a decir a lo largo de un periodo de, como dar un ejemplo, de 10 años, y quieren que también tenga un impacto ambiental o social, en este caso ambiental. Y una vez que se realice este proyecto o esos proyectos y genere ingresos, una entrada, pues también una parte de esos ingresos y entrada va de vuelta al inversor en pago anual, ¿no?
Y también cuando estamos haciendo la segunda opinión, estamos evaluando qué capacidades o sistemas de manejo tienen para las cuestiones ambientales. Y también llega la parte de que esta empresa o esta entidad tenga que emitir o publicar informes anuales detallando el impacto ambiental que está teniendo este proyecto. La pregunta que hubo de Whitman Machado. Entonces, este mercado se creó mayormente por empresas o inversores de tipo de inversión responsable y social, como mencioné al comienzo, que en muchos casos eran pensiones de fondos europeos o norteamericanos que estaban buscando, más allá de un retorno o una ganancia anual financiera, también un impacto ambiental y social. Ahora, como está creciendo tanto este mercado, también se están viendo inversores más tradicionales, vamos a decir, fondos mutuos que se han creado en las bolsas de valores que tienen un aspecto de bono verde, ahora son inversores, pero que eran más que nada inversores que quieren un impacto ambiental y también un impacto financiero. Entonces, estos inversores socialmente responsables son los que empezaron el mercado y son, diría yo, que todavía están empujando el crecimiento del mercado, pero ahora hay mucho ritmo y también ese ritmo está siendo visto que viene de actores más tradicionales en el sector financiero. Para la pregunta de Dilia Martina Palacios, el ejemplo que di antes sobre Bancordex era un ejemplo donde se abordó temas de género. Y también para hablar más allá de eso, es un tema que sí se ve en los bonos de género, por falta de otro término que se use, que hemos dado nosotros segundas opiniones. Entonces, es donde un emitor quiere definir un porcentaje que representa una población vulnerable, mientras que puedan definir cuál es esa población vulnerable, explicar por qué nosotros también la convalidamos con otras fuentes y determinamos si estamos de acuerdo o no. Pero también otro caso que podría haber es un banco canadiense que emitió un bono de género y este banco se llama CIBC. Igual escribiré el nombre en el chat en el que está todo el mundo para que sepan el nombre. Pero esa es la respuesta a esa pregunta. Y la pregunta de Fanel Guevara, la respuesta es sí. Mientras creo que lo que está preguntando es sobre un acceso limitado al agua, mientras el propósito de ese bono es para proveer agua a una parte rural donde ahora mismo esté sufriendo, vamos a decir, de una sequía o de otras restricciones sobre la distribución de agua o saneamiento. El propósito, una vez más, de un bono verde o sostenible o social es que se pueda usar ese capital para no solo generar un retorno financiero, pero igual un impacto ambiental y o social. Entonces, sí, muchos bonos, no voy a decir que muchos bonos existen como este, pero voy a decir que muchos bonos están estructurados de forma general eh, para dar estos beneficios. Entonces, en este caso, sí, podrían ser rentables si hay inversores que están interesados en participar. Y si hay otras preguntas y si hay tiempo, igual podríamos ver si se puedan contestar. Preguntas para Andrés. Entonces, si la audiencia está de acuerdo, podríamos quedarnos unos 3 minutos más y con eso contestaríamos la gran mayoría.
Adelante, Andrés. Voy a regresar a una de las últimas preguntas que tenía y que no alcancé a responder, que habla de cuando un país adquiere financiamiento climático reembolsable, sea para mitigación o adaptación, ¿cómo han sido los mecanismos de capitalización y quién realiza la auditoría? Creo que ambas preguntas, tanto como los de los mecanismos de capitalización y la de la auditoría, depende mucho de la fuente que financie los proyectos. Normalmente, cualquier fuente de financiamiento, sea el Fondo Verde Climático, sea financiamiento bilateral, el financiamiento no suele llegar de un solo golpe, sino que los proyectos tienen un tiempo de vida y dentro de ese tiempo de vida, de sea 6, 8, 10 años, los desembolsos se van dando gradualmente. Y los desembolsos normalmente están condicionados a los reportes que se den sobre el anterior periodo de ejecución de los recursos. Entonces, sobre ese reporte y esa auditoría que se da sobre la ejecución de un periodo, se puede acceder al siguiente. No es algo que esté libre de condiciones desde el inicio. Entonces, ahí normalmente se suele hacer el ejercicio de auditoría. Y los mecanismos de capitalización tienen que ver mucho con la idea del proyecto inicial. Es decir, normalmente los proyectos que están en una capacidad de generar rentabilidad que le permita devolver, retornar esos recursos reembolsables, deberían solicitar ese tipo de instrumentos financieros. Mientras que los proyectos que argumenten sobre una falta de capacidad de devolver esos recursos podrían acceder a diferentes mecanismos. Pero es algo que normalmente es el resultado de una negociación bilateral entre las ideas de los proyectos, los proponentes de los proyectos y los posibles financistas. Esa era la última pregunta que yo tenía pendiente, pero si es que hay otra, con gusto regreso. Muchas gracias. Creo que ya estamos también con el tiempo. Y aprovecho entonces para agradecerles nuevamente por su tiempo, su dedicación, a Andrés, a Jean-François, a Mayur y al equipo de Practical Action por sus geniales intervenciones y apoyo. Y también a todos los participantes por estar pendientes, por sus aportes en el chat, por sus preguntas. A medida que sigamos avanzando en las semanas, vamos a enterarnos más sobre otro tipo de experiencias, otro tipo de mecanismos. Me parece que en la tercera semana es donde van a tener más información sobre el Fondo Verde, el GEF, veo que es de bastante interés de ustedes. Y los invito a que sigan intercambiando ideas por el foro y bueno, estaríamos conectándonos la próxima semana. Les agradezco nuevamente y que tengan muy buenas tardes.